No sé si vieron las noticias anoche. Cuando llegué a casa anoche me sorprendí de las noticias. Intentaron asesinar a quien es candidato a presidente de los Estados Unidos, al señor Donald Trump. Es increíble. Y las cosas que vemos en nuestra actualidad, a veces pensamos, ¿cómo vamos a hacer para enfrentar esto? No sé si usted sigue las noticias. Tenemos que estar atentos a las noticias. No tenemos que desesperarnos, pero sí mirar. Pero ustedes saben lo que es el caso Loan. ¿Han escuchado hablar de Loan? Increíble. Y así como este chico, tantos otros niños y niñas que desaparecen y no son denunciados. Y decimos, ¿cómo vamos a hacer para enfrentar esto? Porque los aspectos económicos, los aspectos sociales, los problemas que cotidianamente tenemos son un aspecto de nuestra vida. Pero estos problemas nos hacen ver que estamos viviendo en una sociedad. El otro día Adrián compartió una palabra del Señor y en la lectura, él estaba describiendo, en la lectura bíblica, en Timoteo, estaba describiendo el carácter de los hombres de los últimos tiempos. El carácter de los hombres de los últimos tiempos. Y entre otras características de los hombres de los últimos tiempos, está una frase que es muy corta, pero que dice muchísimo. Dice, sin afecto natural. Sin afecto natural. Y a veces nosotros pensamos, hermanos y hermanas, a veces pensamos, ¿dónde estamos viviendo? Estamos viendo gente que entrega a sus hijos o entrega a sus sobrinos o entrega a sus nietos, ya sea para un sacrificio satánico, ya sea para la trata de niños, ya sea... Es increíble y no lo podemos entender. Decimos, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y nosotros, ¿cómo enfrentar estas situaciones? ¿Cómo enfrentar esta realidad? Y hermanos, hermanas, es indiscutible que la comunión con Dios es una de las bases, de los pilares sobre los cuales debe descansar nuestra vida y nuestra fortaleza. El domingo pasado, en nuestro último encuentro, estuvimos viendo que la palabra de Dios es uno de los pilares fundamentales para mantenernos firmes, para mantenernos estables en estos tiempos tan difíciles, tan complicados y tan maravillosos que nos ha tocado vivir, que nos está tocando vivir. En estos tiempos, la palabra de Dios, pero también la comunión con Dios, el hablar con Dios, el estar con el Señor. Este es un fundamento sobre el que debe afirmarse nuestra vida para tener el temple, la fortaleza suficiente y necesaria para la vida, para la cotidianeidad. Hermanos y hermanas, le invito a leer la palabra en Nehemías capítulo 1, versículo 4. Una frase muy pequeña. Nehemías capítulo 1, versículo 4. En el Antiguo Testamento, Nehemías capítulo 1, versículo 4, y dice la palabra del Señor de esta manera: cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Cuando oí estas palabras, me senté, lloré, hice duelo, ayuné y oré delante del Señor, Dios de los cielos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos hables en esta mañana. Espíritu Santo de Dios, te rogamos, Señor, oh Dios, que tú impactes no solo nuestra mente, sino también nuestro corazón, oh Dios mío, para la fidelidad a ti y para aprender a hablar contigo, Señor. Padre, que podamos tomar conciencia,
oh Dios, de la dimensión maravillosa que tiene, Señor, cuando nosotros hablamos contigo. Gracias, Señor. Aleluya. ¿Qué es lo que está pasando en este pasaje bíblico? ¿Cuál es el contexto? Si usted se dirige y lee el libro de Nehemías, se va a dar cuenta que Nehemías estaba en el cautiverio y llegan unos de sus parientes desde Jerusalén, la ciudad que había sido completamente arrasada, la ciudad que estaba en ruinas. Entonces sus parientes le dicen a Nehemías: mira, la ciudad está en vergüenza, la ciudad está en ruinas, la ciudad no se puede levantar, estamos a merced del enemigo, estamos realmente mal, no solamente económicamente, socioeconómica, políticamente estamos mal. Estamos en una situación caótica. Y cuando Nehemías escuchó esto, dice que fue tal el impacto de estas noticias sobre su vida, sobre su corazón, que lo único que atinó a hacer es a sentarse, a llorar, a dolerse por la situación, como seguramente usted se ha dolido, como seguramente nos hemos dolido durante estos días en que estamos siendo testigos de noticias realmente terribles, realmente asombrosas, que no pensábamos que podíamos llegar a tener. Y estamos allí a veces con angustia, y el tema es cómo enfrentarlo. Ahora, Nehemías tenía una clave. Dice que él ayunó y oró delante del Dios de los cielos. ¿Cómo se enfrenta a una situación de desastre? ¿Cómo se enfrenta a una situación de este calibre, donde todo se viene abajo, donde pareciera ser que no hay esperanza alguna? ¿Qué se debe hacer en los momentos que uno se siente desbordado, se siente abrumado, se siente superado por los acontecimientos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo podemos proceder? Nos damos cuenta que en este orden de cosas y en estas situaciones, hermanos y hermanas, no es suficiente con la formación académica. No es suficiente. La formación académica es muy buena, es maravilloso, es tremendo, y tenemos que formarnos, tenemos que ser profesionales, tenemos que cada día ir creciendo a nivel personal. Y eso es fabuloso, eso es maravilloso, pero en los momentos de crisis esto no es suficiente. Falta algo más: la posición socioeconómica, el estatus social. Aunque pueden en cierta forma ayudarnos, evidentemente no van a satisfacer plenamente nuestra vida en esas circunstancias. Hermanos y hermanas, la iglesia ha entrado en un estado de secularización tan grande, tan fuerte, que le da importancia a aquello que no debe darle importancia, a aquello que tiene su importancia, que tiene su valor, pero que no es vital. El pueblo de la antigüedad, el pueblo de Israel, los hebreos, son una imagen de lo que es la iglesia hoy. Y nosotros estamos aquí porque ellos fallaron. La misión de ellos era que todo el mundo conociera a Dios por medio de ellos. Esa era la misión de los judíos. Eso era lo que tenían que hacer. Dios los saca de Egipto, los saca de la esclavitud, los lleva a través del desierto, y ellos ven milagros, prodigios, maravillas de Dios por su vida. Ellos no eran nada, no eran nadie, y Dios levanta un pueblo. Dios mismo derrota reyes y reinos por su pueblo. Ellos son testigos de estas obras majestuosas y maravillosas del Señor. Pero fíjense que cuando el pueblo, una vez que estaba en la tierra, una vez que tenía allí su sosiego,
cuando el pueblo se encontraba en dificultades, lo primero que hacía era acudir a las imágenes, era acudir a lo que en su momento y en su tiempo estaba. Igual que ahora, nada más que miren, el paisano dice es el mismo perro con distinto collar. Y en estos tiempos es en la misma situación, con distinto nombre. Ahora tienen nombres de filosofías, tienen nombres de ideologías, tienen nombres muy armados, pero es la misma cosa que aparta de Dios, que maldice a las personas. Y Dios le dice al pueblo, no se apoyen en esa caña cascada de Egipto. Claro, a veces escuchándolo así, uno dice, no sé de qué se trata. Y creo que lo expliqué hace un tiempo, pero lo puedo volver a explicar otra vez, no tengo problema. Una caña cascada es una caña que ha sido quebrada, que ha sido rota y que conserva sus puntas que lastiman. No sé si usted conoce la cañaveral o cualquier otra caña, cuando usted la quiebra, la rompe, quedan partes que lastiman. Entonces lo que Dios le dice al pueblo, le dice a su iglesia, le dice a los hebreos y nos dice a nosotros, no se apoyen en aquello que aparentemente es seguridad, pero que les va a dañar. ¿Cómo hacer? ¿Cómo nosotros podemos hacer? Hermanos, el pasar el tiempo a solas con Dios, pasar el tiempo a solas con Dios, y en compañía también con nuestros hermanos y hermanas en los momentos de tribulación, de angustia, en los momentos difíciles, es lo único que va a revitalizar nuestra vida. La ayuda profesional es importante, pero más importante es ir y hablar, estar en contacto con el Dios de la ciencia, con el que creó la ciencia, con el que nos creó a nosotros mismos. Él nos conoce más que nadie y Él puede obrar los cambios en nuestra mente, en nuestro corazón, que son necesarios para enfrentar las situaciones adversas. El Señor nos prepara en esos momentos de oración, en esos momentos de comunión con Él, para enfrentar las situaciones difíciles. ¿Por qué Nehemías buscó a Dios? ¿Por qué Nehemías lo que hizo fue buscar al Señor en esos momentos de dificultad? Porque allí está la respuesta. Allí está la respuesta. Allí es donde se producen los milagros. Allí es donde se produce la gracia de Dios, rompiendo cadenas, derribando muros. En el nombre del Señor. La oración es nuestro punto de conexión con Dios, con el Creador del universo. Nadie en este mundo tiene el privilegio que nosotros tenemos de estar en contacto directo con el Creador del universo, con aquel que hizo todas las cosas. Nosotros tenemos esa bendición. Y es un medio esencial para fortalecer la comunión con Dios y fortalecer nuestras vidas. A través de la disciplina de la oración, hermanos, hermanas, aprendemos a comunicarnos con Dios. Mire, hablar con Dios es orar. Usted no tiene que buscar palabras difíciles. No tenemos que buscar palabras rimbombantes. No tenemos que quedar bien con Dios. Tenemos que expresarle a Dios lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestra vida, con las palabras que nosotros sabemos usar. No busque palabras infladas. No busque palabras que parecen bonitas. No vamos a impresionar a Dios porque Dios sabe qué es lo que hay en nuestro corazón. No se aprenda oraciones de memoria, porque eso no es hablar. Usted cuando habla con su cónyuge, cuando habla con sus hijos, cuando habla con sus amigos, no le dice un discurso que lo aprendió de memoria. Va elaborando ese diálogo, va utilizando las palabras que usted usa cotidianamente, diariamente, en todos los ámbitos. Con Dios es exactamente lo mismo.
Acostumbrémonos a hablar con el Señor de la manera en que Dios a nosotros nos va a entender. ¿Y cómo? Con nuestras palabras. Hermanos y hermanas, no busquemos la excusa de decir yo no sé orar para no hablar con Dios. Si usted sabe decir buenos días, si usted sabe ir al kiosco y decirle dame una cerveza, usted sabe orar. Así, de fácil. Usted sabe orar. Usted va a Dios en el lugar que quiera y de la manera que quiera. Si puede arrodillarse, se arrodilla. El arrodillarse, el postrarse delante de Dios es una señal de humillación. Pero hay mucha gente que se arrodilla, pero es tan arrogante delante de Dios que Dios no la soporta. Como los fariseos que para hacerse ver iban y se ponían en primer lugar. No necesitas eso. Dios te quiere escuchar. Dios quiere escuchar tu voz. Dios quiere escuchar tu voz y tu léxico, tu forma de hablar. Dios se alegra cuando nosotros hablamos con Él de manera que nosotros lo sabemos hacer. Hermanos y hermanas, cuando los discípulos se encontraban en situaciones difíciles, que necesitaban fuerzas para mantenerse firmes, el Señor Jesús les dio un consejo. El Señor Jesús les dio un consejo. El consejo de Jesús no fue, mira, en tal lugar hay una persona que ha estudiado, que te va a solucionar los problemas. Jesús no le dijo eso. Y que había personas en aquel tiempo. Porque los pensamientos filosóficos y demás no son de ahora, son de siempre. ¿Qué les dijo Jesús a los discípulos? El Señor les dijo, velad y orad. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, mas la carne es débil. El consejo del Señor fue, andá y orá. Estoy turbado porque me enojé con fulano, me enojé con mengano, porque está este problema, porque está esta situación. Voy a ir a aquel, le voy a pagar 50,000 pesos para que me diga qué es lo que tengo que hacer. Jesús lo soluciona fácil. Jesús le dijo, anda y ora. Habla con tu Padre, en lo secreto de tu habitación, en tu lugar de oración. Habla con tu Padre, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Tu Padre te va a traer la paz que estás necesitando. Tu Padre te va a traer la guía que estás necesitando. Tu Padre te va a abrazar. Tu Padre te va a contener, te va a sostener. Nuestro ejemplo máximo, podríamos decir, de oración es nuestro Señor Jesucristo. Él oró en todo tiempo. Si nosotros podemos leer los evangelios, usted puede buscar en los evangelios, puede buscar en la palabra del Señor y fijarse en los momentos en que el Señor Jesús oró. El Señor Jesús oró, de hecho, cuando fue bautizado, fue en oración. Pues se abrieron los cielos, descendió el Espíritu Santo como paloma, esa voz que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero Jesús no se quedó con eso. Porque orar no es un día que tengo un encuentro con Dios realmente fantástico, maravilloso. Orar es una forma cotidiana de andar con el Señor. Cuando Jesús fue llevado al desierto, Él allí oró. Él allí oró. En esos momentos de tentación, en esos momentos en que el enemigo de su alma quería desviarlo de su propósito aquí en la tierra, el Señor oró. Pero cuando salió victorioso del desierto, el Señor no dejó de orar. Cuando usted lee los evangelios se va a dar cuenta que en tantas oportunidades el Señor buscaba un lugar apartado, un lugar secreto donde buscar a Dios. Lo va a ver al Señor en un jardín orando, lo va a ver al Señor, va a contemplar al Señor orando allí en el monte, cuando ve a los discípulos que están luchando allí en el mar.
El Señor está orando, está buscando al Padre. Y estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Él nos enseñó. Por eso que los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Aún el Señor oró cuando se encontraba en gran agonía. ¿Recuerda esa noche en Getsemaní? El Señor allí rogando al Padre, diciéndole, Padre, si es necesario, si fuese, Señor, si fuese posible que esta copa pase de mí, Señor, que pase, pero Dios, no mi voluntad, sino la tuya. Estaba hablando con su Padre. Y dice que en esos momentos de agonía, en esos momentos de sufrimiento, en esos momentos de gran carga espiritual y de una batalla interna impresionante, todas las fuerzas del infierno estaban sobre él. Dice la palabra que Dios envió ángeles que estaban allí, conteniendo, sosteniendo, ministrando al Señor Jesús. Cuando usted y yo oramos, cuando usted y yo buscamos al Señor, el Señor envía a sus ángeles. Usted no los ve, por supuesto, pero están allí. Y por allí, cuando se levanta de oración, Dios le manda un ángel que usted ni siquiera se imagina, con una palabra justa, que era la que usted necesitaba para seguir adelante. Hermanos y hermanas, una vida sin oración es una vida sin poder. Así de sencillo. Es una vida que carece de poder. Por eso Dios nos insta permanentemente a orar. Yo no sé a qué te estás enfrentando ahora, pero sea lo que fuere a lo que te estás enfrentando, ese desafío al que te estás enfrentando, mi hermano, mi hermana, busca a Dios. Busca a Dios. Habla con Dios. En Él está la respuesta. La oración no pasa de moda. La oración no pasa de moda como la palabra del Señor. El Señor le dijo a sus discípulos, el cielo y la tierra van a pasar, pero mis palabras no pasarán. Y si su palabra no pasa, el Señor dijo, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, eso os daré. ¿Y qué es eso? Es orar. Y si su palabra no pasa, quiere decir que su palabra hoy está vigente. Y si está vigente esta palabra, lo que me está diciendo es, busca a Dios, ora a Dios, porque lo que le pidas, el Señor te va a responder. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cómo nosotros podemos recibir esa sabiduría, esa visión, esa guía sobrenatural para lo que tengamos que hacer? Por medio de la palabra, por medio de la oración. Te mostraré. Crea en el poder de la oración, crea en el poder del Señor. Él dijo, si vos clamás a mí, yo te voy a mostrar. ¿Cuál es el problema al cual no le encontrás solución? Definilo. Es esta situación. Bueno, pedile a Dios por esa situación. Y quizás me decís, no, pastor, mire, yo ya le pedí una vez al Señor y no pasó nada. Así que no. El Señor no dice una vez. El Señor dice, pedí. La viuda y el juez injusto que relató el Señor Jesús nos deja una gran lección sobre la perseverancia de orar. Jesús no contó esa historia porque tenía ganas de contar la historia de una viuda, no. Porque nos está diciendo que en la perseverancia, en la persistencia, en el buscar, está la respuesta. El Señor Jesús mismo dijo, buscad y hallaréis, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. ¿Y esto es por medio de qué? Por medio de la oración. Por supuesto, es la oración activa, esa espera activa en el Señor. ¿Qué es lo que caracteriza entonces a una vida fuerte para enfrentar estos tiempos de dificultad? Una estrecha relación con la palabra del Señor es una de esas bases, pero la segunda base es tan importante como la primera. Es esa estrecha relación con el autor de esa palabra.
el autor de esa palabra. Y el autor de esa palabra no es Moisés, el autor de esa palabra no es Jeremías, el autor de esa palabra no es Mateo, no es Marcos, no es Lucas, no es Pablo. El autor de esa palabra es Dios. Porque Él inspiró a sus santos hombres para que escribiesen lo que Él quería que nosotros supiésemos. Así que cuando yo tengo relación con el autor de esa palabra me va a decir, ¿sabes lo que yo quise decir acá? Esto y esto y esto, porque es el que escribió el libro. Mi señora escribió un libro, Rescatada. Y si usted no entiende algo de lo que ella escribió, usted puede hablar con ella es la autora, ella es la que lo escribió. Pastora, ¿por qué escribió esto? ¿Qué es lo que quiere decir? Y ella le va a explicar. Lo mismo es con Dios. Cuando usted lee la palabra y hay algo que no entiende, pregúntele a Dios. Hable con Dios. Eso es orar con la palabra. Una estrecha relación con el autor. Hoy, hermanos y hermanas, tomemos todos, no solamente ustedes. No vas a creer que esta palabra es para usted nomás, esta palabra es para mí. Todos tomemos un serio compromiso con la oración, un serio compromiso con el hablar con Dios, un serio compromiso en estrechar filas junto a nuestros hermanos y hermanas para orar al Señor por situaciones en conjunto, pero también para orar los unos por los otros, para estimularnos a las buenas obras. Quizás si te cuesta orar y tenés a alguien de confianza al lado tuyo, un cristiano de confianza, qué lindo es que puedas compartirle y decir, mira, vos sabés que me cuesta orar, ayúdame a orar. Y esa persona que te ama no va a salir hablando de vos, mira, este no ora, no, te va a acompañar en oración, te va a fortalecer para que aprendas a orar. Y si hay alguien que necesita aprender a orar, pregunte a los pastores, pregunte a la pastora, pregunte a aquellos que ya tienen una experiencia con el Señor de hablar con Dios. Y el Señor te va a enseñar. Amén.